Mi editorial es Los hombres de Tucumán y solo eso. Porque no hay mucho más que decir. Los hombres de Tucumán lo dicen todo. Han sido el ejemplo. Y a partir de los conceptos de Estado y de nación, yo los invito a que recorramos un poco la historia de nuestra patria desde su nacimiento hace poco más de 2 siglos. Buscar en el pasado la guía y el estímulo para la acción presente, y no es un buen consejo para revisar la historia. Pero a mí me parece que hacerlo ayuda bastante al ciudadano que todos llevamos dentro. Puesto en estas palabras, y habiendo transcurrido 208 años, un día de 1816, los hombres de Tucumán, ritualmente recordados cada año, en lo personal se me aparecen como una nueva dimensión y un brillo muy especial. En 1816, un conjunto de letrados y clérigos, hombres tranquilos, y moderados, tomaron una decisión audaz y arriesgada en lo político y en lo personal: lanzar a la vida independiente un Estado y una nación. Audacia y riesgo porque en ese momento Europa no quería nuevas repúblicas, sino la restauración de las antiguas monarquías. El Río de la Plata era lo único en pie del conjunto de gobiernos hispanoamericanos florecidos allá por 1810, y los realistas estaban a las puertas amenazando con fusilar a toda la dirigencia revolucionaria, como lo hacía en ese mismo momento el general Pablo Morillo, el exterminador, entre comillas, de Caracas. Estos hombres prudentes llegaron mucho más lejos que los exaltados revolucionarios y los ensombrecidos militares en la Asamblea de 1813, embriagados aún por el impulso de la Revolución Francesa. Su proclama del 24 de marzo titulaba Fin de la Revolución, principio del orden, y expresó la nueva actitud. Después de 6 años en que todo había sido puesto patas para arriba, había llegado el momento de estabilizar las cosas. Lo nuevo sería un país normal. En Tucumán nació una de esas repúblicas aéreas de las que tanto hablaba Bolívar en sus periodos de desazón. El Estado era apenas un proyecto, una convocatoria a lo que prudente e imprecisamente llamaron Provincias Unidas de América del Sur. ¿Y qué pasaría con el Alto Perú, con Paraguay, con la Banda Oriental y las provincias litoraleñas? Bueno, la cuestión del régimen político, si república o monarquía, quedó sin decidir. Y el embrión de organización estatal, con bases en Buenos Aires, fue arrasado por la Guerra Civil en 1820. En cuanto a la nación, todo era igualmente impreciso. Quienes habitaban las Provincias Unidas eran patriotas o americanos. Y miren, y si se le pedía más, un poquito más de precisión, eran cuyanos, arribeños o hasta porteños.
Con el tiempo y con sudor, lágrimas y demasiada sangre, ese proyecto se convirtió en algo parecido a lo que hoy es la Argentina. Después de guerrear durante 7 décadas, en 1880 las provincias terminaron de conformar el Estado federal que habían diseñado en 1853. Por entonces, ya se había puesto en marcha la construcción institucional y estaba lanzada la gran transformación de la economía y la sociedad. Faltaban la nación y también los argentinos, pues además de argentinizar a 14 contingentes provincianos, había que nacionalizar a la mesa de inmigrantes que llegaban masivamente a nuestro territorio. Fue una tarea inmensa y uno de los logros más notables del Estado, hay que decirlo. A fines del siglo XIX la Argentina ya era un país definido y con un lugar en el mundo. Puedo imaginar a los hombres de 1816 satisfechos con la tarea. Pero en la historia no hay finales felices. Y ni siquiera a veces hay finales. A 208 años de aquel comienzo, y hoy no podemos estar satisfechos. En algún momento se perdió el rumbo, el país salió de la línea esbozada en Tucumán y trazada en 1880 y comenzó a delirar. Es un problema muy amplio del que tomo 2 grandes cuestiones: el Estado y la nación. La Argentina tuvo éxito en construir un Estado potente que fue capaz de emprender y sostener grandes políticas. La más notable fue la educativa, pero hubo otras también, como la remodelación del Estado de los años 30, las políticas sociales de Perón o las desarrollistas lanzadas por Frondizi. Más allá de su valoración, cabe reconocer en ellas una capacidad estatal para hacer y proyectar, que hoy no existe, que se ha venido derrumbando. Pero a la vez, ese Estado tuvo dificultades crecientes para manejar los intereses que inicialmente demandaron su intervención reguladora, pero luego reclamaron privilegios que a la larga resultaron ser prebendas. A la larga, afectaron las capacidades estatales, porque los distintos grupos fueron colonizando ministerios, creando agencias y convirtiendo el Estado en el campo de batalla donde se dirimía el destino del maná estatal. Y lo convirtieron en una bolsa de empleo para militancia. Y quizás por eso en los últimos 40 años los gobiernos, y cada uno a su manera, se dedicaron a desarmar y destruir al Estado. No solo en sus partes viciosas, su grasa, sino lo vital, el músculo, la capacidad de hacer y de controlar la institucionalidad y el Estado de Derecho. También fue un desvío con nuestra nacionalidad. Los hombres de 1853 pensaron en una nación liberal basada en el contrato político y dispuesta a recibir a todos los hombres de buena voluntad sin distinciones. Desde principios del siglo XX y a tono con el modelo de Alemania, hubo
deslizamiento hacia una concepción integral y unánime de la nacionalidad. Distintos sectores, cada uno por razones o por sus propias razones, confluyeron en este giro antiliberal. El ejército, la iglesia y los grandes movimientos políticos nacionales y populares. Todos hablaron de una nación y un pueblo, de su grandeza y de sus enemigos, conformando una mixtura arraigada en el sentido común. Y sobre ella se conformó una vida política facciosa y un ideal de país cerrado, encapsulado. Los efectos de estos dos desvíos yo creo que están hoy a la vista. En 1816 no había Estado ni nación. 208 años después, los desvíos condujeron a un Estado destrozado, cuyos despojos son exhibidos cotidianamente por la prensa, y a una nación enferma de unanimidad facciosa. Hoy tenemos que reconstruir el Estado, superando conflictos dignos de la época de la organización. Debemos adecuar nuestra nacionalidad a un país muy diverso y basarla en una ética ciudadana hoy demasiado ausente. No sé si los hombres de Tucumán eran tan conscientes como nosotros de la inmensidad de la tarea y de todos los conflictos que nos esperan. Pero pongamos fe, pongamos garra, unámonos. Podemos pensar que si estimularnos con su ejemplo y no vacilar en la tarea de transformar lo que hoy bien podría calificarse de república aérea en un país normal. Solo eso, y solo juntos.